Muy buenas tardes, estimados y estimadas alumnas y alumnos de Puntaje Nacional. En nuestro electivo de Biología, nuestra segunda clase, si no me equivoco, hoy día vamos a intentar aplicar parte de nuestros conocimientos que ya han sido redundantes, espero, de todo lo que hemos hablado de expresión genética, en las técnicas que se ocupan en ingeniería genética, una rama no menor hoy en día en las aplicaciones biotecnológicas. ¿Ya? Vamos a repasar el dogma de la biología molecular, hablar un poquito más de la traducción, en resumen, las mutaciones, y después vamos a hablar lisa y llanamente de las técnicas y del proyecto Genoma Humano, que nos queda como afuera de la definición de técnicas que ha habido. Todo profesor tiene el riesgo de volverse en algún momento redundante. Todos hemos tenido algún profesor que le repite la misma cuestión 8000 veces y dice, ya, profe, pare. Bueno, yo soy eso con esto, ¿cierto? El dogma de la biología molecular, el ADN que se transforma a ARN en el núcleo. Ese ARN sale del núcleo y posteriormente se genera una proteína en los ribosomas, fuera ya del núcleo. ¿Ya? Por ahí don Víctor Hugo habla de la CRISPR-Cas9, que es una técnica ya de punta. No vamos a hablar, quizás hablemos de ella un poco, pero no entra en los contenidos formales hoy. ¿Ya? Este dogma de la biología molecular en el fondo nos sirve para plantear todas las técnicas que se aplican en la ingeniería genética. ¿Ya? Todo lo que se molesta ya donde está en azul en el ADN, todo lo que se edita, por ejemplo, genéticamente tiene una repercusión desde un punto de vista de las proteínas que va a tener esa célula. Y por algo se hace y por algo es el ADN el blanco principal de una rama completa de la biotecnología que es la ingeniería genética, que se ha aplicado desde tiempos inmemorables. Por ejemplo, los incas o los pueblos precolombinos ya hacían recombinación, ya estaban mezclando distintas variantes de ciertas especies desde un punto de vista agrícola, y con eso obtenían resultados muy útiles, aun cuando no tenían micropipeta y no recortaban los genes con técnicas ultramodernas. Sí están aplicando técnicas de recombinación, si es que uno lo analiza, ¿ya? Pero ese es otro tema. Siguiendo con lo mismo que hemos repetido muchas veces, con esos 4 nucleótidos que tiene el ADN se genera una cadena de ARN mensajero que tiene 3 de esos 4 nucleótidos, y además, y la timina es reemplazada por uracilo, y aquí se obtienen en el fondo los 4 nucleótidos correspondientes o característicos del ARN mensajero, que posteriormente esos nucleótidos se van a agrupar de a 3 y van a generar un codón que se va a traducir en un aminoácido, y esos aminoácidos son los integrantes de esta proteína que posteriormente, después de ciertas modificaciones, va a terminar siendo completamente funcional. Y este proceso se repite constantemente y rápidamente y exageradamente dentro de la célula para que ésta pueda funcionar. ¿Ya? Las proteínas no duran, no es que una célula, no sé, cuando uno nace, genere una proteína y esa proteína esté ahí viviendo para siempre a lo largo de nuestra vida. Tienen un tiempo de vida media, después de un tiempo las proteínas se van eliminando y se tienen que ir generando constantemente, por lo cual este proceso se está echando a andar a cada rato dentro de la célula. ¿Ya? Además, dentro de lo que vimos de estructura del mismo ADN, definimos los pares entre distintas bases nitrogenadas o distintos nucleótidos formados por distintas bases nitrogenadas, y teníamos el par guanina-citosina y el par timina-adenina, siempre la lógica de una purina con una pirimidina, ¿cierto? Y en el caso de la guanina y la citosina, vamos a tener que se forman, cuando tenemos estas dos bases de forma adyacente en hebras distintas, se van a formar puentes de hidrógeno, que en el caso de citosina y guanina van a ser 3 puentes de hidrógeno, que van a estar aquí, por ejemplo. ¿Cierto? Que hay 3 puentes de hidrógeno que unen estas dos hebras, y en el caso de timina y adenina, como acá, vamos a tener solamente 2 puentes de hidrógeno. Esto tiene mucha implicancia, porque mientras mayor cantidad de guanina y citosina tenga una sección de la hebra, más unidas van a estar esas dobles hebras y más va a costar en el fondo que se separen. Recuerden que separarlas es muy útil para, por ejemplo, echar a andar la replicación o la transcripción de los genes, ¿ya? Y hoy día vamos a ver técnicas de ingeniería genética donde es vital separar estas dos hebras, ¿ya?
¿En qué fase de la división celular ocurre la replicación del ADN? En la fase S, antes de que ocurra toda la mitosis y la división, ya la primera fase es duplicar, ¿ya? Por cada 3 nucleótidos de ARN mensajero, como ya les decía, se van a generar un aminoácido, o se va a leer eso como un aminoácido de la proteína, y esos 3 nucleótidos se llaman codón. En los ribosomas es donde se lleva a cabo este proceso de traducción, del cual ya hemos hablado su buena cantidad, y también el proceso global es este de acá. Transcripción, pasar de ADN a ARN, el proceso de maduración del ARN. El ARN, cuando sale recién de este complejo proteico, que es parte de este pool de transcripción, no está listo, ¿ya? Tiene que madurar. Para eso ocurre el recorte de todos aquellos intrones que no van a ser utilizados posteriormente en la traducción, y además se tiene que insertar y además recortar después una cola de poliadenina, que cuando va a salir del núcleo la va a perder, y con eso ya va a ser un ARN maduro que va a estar fuera del núcleo, listo para cumplir su rol en el ribosoma y ejecutar la traducción, ¿ya? La traducción, como ya nos decíamos, era el proceso en el cual se produce la proteína a partir del ARN mensajero y se lleva a cabo por el ribosoma, y el ribosoma tiene 2 subunidades, una subunidad grande y una subunidad pequeña. Son estos complejos supramoleculares, no tienen membranas plasmáticas, pero además por un tema de tamaño no nos da ni siquiera para considerarlos como organelos. Son moléculas grandes que están unidas, son complejos de supramoleculares. En el fondo esa es la palabra, por algo se recurre a ese concepto. Y cuando están ubicados en la superficie del retículo endoplasmático rugoso, son responsables de que ese retículo sea rugoso y se vea así en el microscopio electrónico, ¿ya? El que logra ver estructuras subcelulares. La subunidad menor está formada por estos ARN ribosomal, que son el 18S, que tiene este coeficiente de sedimentación, que alguna vez hablamos de qué significa esa S. No, en el fondo se refiere más o menos al tamaño, que con eso se obtiene la sedimentación característica. No entremos demasiado ahí. Y su función es identificar el sitio de unión de la traducción. Es decir, a partir de ahora vamos a empezar a traducir. Nada más que eso. Y la subunidad mayor, que está formada por ARN ribosomal también, de distintos tipos de sedimentación, por eso es la encargada de llevar a cabo el proceso de traducción. El código genético, que es algo muy, pero muy importante que ya habíamos visto, aquí está el lenguaje a partir del cual se traduce esta lectura de codón, estos 3 nucleótidos, a un aminoácido. Aquí tenemos los 20 aminoácidos que ocupan las células para formar las proteínas, y cada uno tiene por lo menos, el que menos tiene, si no me equivoco, tiene 2 codones, ¿ya? Hay más de un codón por cada aminoácido. Ojo con eso, excepto aquí hay una excepción, ¿ya? El triptofano. Pero lo más importante aquí es aprenderse, si bien no hay que aprenderse esto de memoria, es que el AUG, que está allá, que es el codón que da origen a la metionina, siempre también va a ser una señalización de inicio de la traducción. Toda proteína va a partir con la metionina, y todo ARN mensajero, para empezar a ser traducido, debe tener este codón AUG. Si no está, el ribosoma no empieza a funcionar. Y existen 3 codones que están aquí, que nos había dado la mnemotecnia uno de ustedes la semana pasada. Era como un auto amarillo, algo así. No me acuerdo cómo era, se me olvidó la mnemotecnia. Si la puede repetir, está por ahí, se le agradecería. Que eran estos 3 codones que nos decían: hasta aquí nomás llegamos con la traducción, vamos a cortar, y hasta aquí nomás llega la proteína. Ya, déjenme ver un poquito las preguntas para ver cómo porque hay preguntas. A ver, ¿cómo utiliza el proceso de replicación del ADN los agentes virales? Porque, como tiene entendido, por sí solos no se pueden replicar. No, ocupan la maquinaria. Si bien andan con algunas proteínas, también ocupan todo el complejo enzimático de la célula que está infectada. Pero si andan trayendo algunas proteínas también en su código. Pero creo que vamos a hablar de eso en algún momento cuando entremos al sistema inmune, que vamos a hablar de los patógenos.
Me pregunta si, don Claudio, si es que entra el sistema nervioso y circulatorio. Nervioso sí, ¿ya? El circulatorio, si bien no lo tenemos como parte del eje de forma formal, valga la redundancia, lo vamos a mencionar en algún momento como homeostasis, ¿ya? Pero el nervioso entra explícitamente. Un auto amarillo, un auto grande y un gran auto. Ahí está la mnemotecnia. Muchas gracias a Víctor Hugo y a Carla, que nos sopló esta mnemotecnia que en el fondo son las que nos habían mencionado en la clase pasada. A lo mejor fueron ustedes mismos, alguno de ustedes que nos dijo eso, ¿no? La secuencia de Cossack y la secuencia de Steindl-Gardner son secuencias específicas que están avisando antes de los puntos de la traducción, ¿ya? Si bien el auge es el momento en el que se inicia, antes de esto existen ciertas secuencias conservadas y características que están avisando ya a este ribosoma que se nos viene el auge, se nos viene el inicio de la traducción. Tenemos en los procariontes la secuencia de Steindl-Gardner y en los eucariontes la secuencia de Cossack. Y aquí es donde yo les pregunto, ¿qué podría ser parecido a esto ahora, pero en el punto de vista de transcripción? ¿Qué sería como el análogo a estas secuencias, pero en la transcripción? Espero su respuesta allá abajito en el chat. Y dicho eso, esto fue como el breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Nada nuevo hasta aquí, espero. ¿Ya? No me ha llegado ninguna respuesta, ojo. Hay unas secuencias conservadas que están en el ADN, que avisan, antes de que venga el promotor, avisan que se nos viene un origen de, en este caso, transcripción. ¿Ya? No me ha llegado nada. Mal ahí. O a lo mejor tenemos problemas de comunicación. ¿Ya? ¿Qué pasa si es que el ADN se altera? El ADN, como nosotros sabemos, en los eucariontes está muy protegido. Todo este show de poder armar un ARN mensajero, que ese ARN madure, que salga por un poro nuclear, que el ribosoma lo reconozca afuera y que la traducción ocurra afuera, o lo podemos interpretar como una adaptación evolutiva para que el ADN se conserve en un lugar guardadito, donde no sufra las menores alteraciones posibles. Porque nosotros sabemos, en base al dogma de la biología molecular, que si se llega a alterar el ADN va a tener consecuencias inevitables sobre las proteínas. Don Eren me dice Tata. Efectivamente, la Tata Box, la ATAC Box también. Tenemos unas box que eran unas ciertas secuencias que estaban marcadas en la molécula de ADN, que avisaban varios pares de bases antes que se nos venía pronto una zona para transcribir, ¿ya? Hay una pregunta que dice Francisco aquí. ¿Una mutación siempre va a ser mala? No necesariamente. Se recuerde que sin las mutaciones no ocurriría la evolución, que es algo que vamos a ver más adelante también en nuestro tópico de evolución. Pero puede tener efectos negativos. De hecho, hay muchas enfermedades genéticas. Las enfermedades genéticas en base son mutaciones, producto de mutaciones. Ahora, tenemos distintos tipos de mutaciones y una de ellas son las mutaciones silenciosas, que son aquellas que afectan las secuencias codificantes pero no van a producir cambios en los aminoácidos de las proteínas, ¿ya? O que no afecta una región clave del polipéptido. Son en el fondo mutaciones que no generan efectos. ¿Y cómo podría ser eso si nosotros sabemos que el dogma de la biología molecular en el fondo nos dice que el ADN es el molde para generar proteínas? Si yo muevo ese molde, ¿por qué no voy a generar efectos en las proteínas? ¿Cuál podría ser una alternativa para eso? ¿Ya? Y esta imagen también muestra como yo tengo una cadena y a partir de esa cadena yo puedo sustituir un nucleótido por otro. Por ejemplo, esta adenina que estaba ahí en rojo, esa fue sustituida en el primer caso por una citosina, ¿ya? Y esa es una típica sustitución. También tenemos inserciones, que es simplemente agregar nucleótidos que antes no estaban ahí. Si se dan cuenta, entre esa adenina que está en la cadena normal y la timina de acá, se metieron dos guaninas, ¿ya? Se metieron nomás, no estaban antes y aparecieron ahí. Y la deleción es sacar simplemente
nucleótidos. En este caso, la adenina y la timina que están señaladas con las flechas desaparecieron mágicamente por algún daño en el ADN y eso genera una mutación. Don Víctor Hugo me dice que un aminoácido tiene varios codones y efectivamente tenemos estos casos. Tenemos aquí nuestro código genético. Si yo tengo una secuencia y voy a empezar a chamullar acá, A, C, U, 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 A, C, U, C, U, A. ¿Ya? ¿Se entiende? Que escribir lo más feo posible. ¿Qué pasa si yo reemplazo esta adenina por una guanina? ¿Ya? ¿Qué pasaría con el péptido que se va a formar aquí? Primero que nada, ¿cuál sería el péptido original? Para ver si entendimos cuál fue lo que ocurre con el código genético. ¿Cuál es el péptido que se genera de esta secuencia? Que la voy a decir por lo feo que quedó escrita. ACU, UUA, CUA. ¿Cuál sería nuestro péptido generado? ACU me va a generar... ¿Dónde está la ACU? Ahí está. Me comí la H. Ya, ahí sí. La UUA nos va a generar... ¿Dónde está la UA? La buscamos. U acá, U allá, UUA, leucina. Y la última, CUA nos genera CUA, leucina también. ¿O no? ¿Me equivoqué? No, sí, está bien. Leucina. Entonces, ahora planteemos esta mutación. Un reemplazo entre esa G, esa A, perdón, fue reemplazada por una G. ¿Qué pasa? Como lo dice ahí Fly for Study, no afecta en nada. Primero, el primer codón queda exactamente igual, nadie lo mueve. El segundo codón también queda igual, pero el tercer codón, si bien tiene una modificación de esta adenina por una guanina, termina siendo CUG. Y si nosotros vamos a buscar el CUG allá, lo vamos a encontrar en este lugar este mapa del código genético, y nos vamos a dar cuenta que su producto termina siendo también leucina. Entonces, en este caso se produce una mutación silenciosa que, si bien es una mutación, es un cambio en el ADN, no genera efectos o repercusiones sobre las futuras proteínas. Recuerden que el ADN, si bien es una molécula muy especial, muy estable, que se protege mucho, es una molécula, y las moléculas están sujetas a un montón de reacciones que son propias de el medio en el que están. ¿Ya? Otra cosa, las bases nitrogenadas también molecularmente o estructuralmente no son tan distintas. Entonces las sustituciones a veces también pueden ocurrir. ¿Ya? ¿Siempre será la última base del triplete la que cambia? No, puede ser cualquiera de ellas. Y de hecho, ahora vamos a ver que existen mutaciones puntuales que pueden afectar en distintos lugares o lugares súper impredecibles de la cadena. ¿Ya? Pueden afectar a un par de nucleótidos o pueden originarse por el cambio de un nucleótido por otro, la inserción o la deleción de uno o más nucleótidos. ¿Ya? Es afectar esto, pero con consecuencias, es decir, que se genera un efecto sobre la proteína basado principalmente en que se producen cambios que sí generan la lectura de un aminoácido distinto. ¿Ya? Ahora, hay un tema que es súper importante. Voy a intentar plantear y dibujar un poquito mejor a una secuencia. Pensemos en esto. Ahí tenemos una secuencia de ARN mensajero que tiene 4 codones. Ahí están. Ahí está el primer codón, el segundo codón y el tercer codón. ¿Qué pasa si yo genero una deleción en el cuarto nucleótido de esta secuencia? Es decir, que este cuarto nucleótido, que es este de acá, se elimina. Lo que va a ocurrir es, obviamente, se va a generar un efecto sobre el codón que se afectó, ¿cierto? Este codón ya no va a ser el mismo y por lo cual va a dejar de generar el mismo aminoácido que antes generaba. El tema y el problema aquí es que si ocurre una deleción, no solamente se va a afectar ese codón, lo que va a ocurrir es que se va a formar un nuevo codón entre lo que quedó y el primer nucleótido de la
del siguiente codón y se nos va a correr toda esta cuestión. Y eso se llama un cambio del marco de lectura. Si se fijan, esto tiene que ir de 3 en 3. Entonces está escrito para ser leído de 3 allá, 3 acá, 3 aquí y de 3 en 3, ¿cierto? Si yo elimino uno, se me corre esa lectura porque voy a agarrar los 3 nucleótidos de codones que normalmente no eran partes de, en el fondo, la lectura inicial. ¿Ya? Como dice Carla, se nos corre el marco de lectura. Ojo con eso, eso es el corrimiento del marco de lectura. No solamente se afecta el codón que se vio directamente afectado por una deleción o una inserción, sino que también se nos corren todos los que vienen para aquí para adelante. ¿Ya? Ojo con eso porque tiene efectos mucho mayores desde un punto de vista de las mutaciones. Ahora hablemos un poquito de técnicas. Yo confío en que ya sabemos de el dogma de la biología molecular para hablar de técnicas. La ingeniería genética es una línea científica que se dedica a producir cambios en el ADN, a manipular directamente el ADN, y en base a eso nosotros ya sabíamos los efectos que tiene. Me preguntaba Américo aquí si se deriva en mutaciones a partir de lo que habíamos explicado anteriormente. Lo que explicábamos anteriormente son las mutaciones, ¿ya? Normalmente nosotros probablemente por culpa de los X-Men o los X-Men pensamos en mutaciones como en una aberración o en una cosa como un cambio fenotípico. En realidad la mutación es un cambio genotípico, ¿ya? Espero que se entienda en el fondo que es un cambio en la secuencia del ADN, ¿ya? Así que, bueno, a medida que se fue descubriendo esto y que se fueron diseñando distintas técnicas, se logró establecer un boom en los años 80, donde se empezó a meter mano directamente en el ADN de las células para poder obtener distintos efectos a nivel fenotípico, ¿ya? En muchas ocasiones los científicos van a trabajar con cantidades mínimas de ADN y por eso existe una técnica que es súper importante, que es la primera que vamos a ver hoy, que es la reacción en cadena de la polimerasa o el famoso PCR, que sirve para poder identificar que se emplea básicamente para multiplicar o amplificar la muestra de ADN de la cual se dispone. No sé si alguna vez ustedes han visto esas series medias forenses, que son un poquito fantásticas desde un punto de vista científico, porque normalmente las técnicas se pasan por cualquier lado y ellos de hecho agarran una muestra, la meten en un computador y el computador, que siempre tiene un dibujo del ADN, dice corresponde a tal... Y así de simple. La verdad es que un laboratorio no es tan simple, ¿ya? De hecho las técnicas se hacen con la mano o a veces se automatizan, pero tienen un fundamento que es en el fondo una derivación de la dogma de la biología molecular, ¿ya? Cuando un forense obtiene una muestra de ADN, por ejemplo, de un cabello o de las células que quedan en parte de ese cabello, lo más probable es que se encuentre frente a cantidades que no va a poder analizar, ¿ya? Así que lo primero que tiene que hacer es intentar multiplicar el ADN, y en el fondo para eso se ocupa esta famosa técnica que se llama PCR o reacción en cadena de la polimerasa. Para ella hay que tener la muestra, que puede ser muy chiquitita, hay que tener un pool de replicación, que en el fondo es un conjunto de moléculas, son los nucleótidos que se van a utilizar o que se van a suministrar para generar una nueva cadena de ADN, las enzimas, que son parte de todo este pool replicativo, en el fondo todas estas enzimas que tenían que juntarse, que ustedes se acuerdan que en el fondo echaban a andar toda esta replicación, y primers, ¿ya? Que de eso vamos a hablar, o en el fondo, no sé si lo vamos a alcanzar a hablar, pero cumplen el mismo rol que nosotros mencionamos alguna vez en la replicación. También necesitamos tener controladores de temperatura, ¿ya? Esos son los que se necesitan. El procedimiento inicial de la PCR es primero denaturalizar una hebra de ADN. Denaturalizar, recuerden que significa separar la doble hebra. Eso se hace mediante la manipulación de la temperatura, ¿ya? Las máquinas o los termocicladores, que se llaman en realidad, son unas máquinas que lo único que hacen es ir cambiando las temperaturas para poder ir denaturalizando y separando la doble hebra. Una vez que se separa la doble hebra, se suministra esta ADN polimerasa, que es la enzima que va a generar la copia, y se va a ir secuencialmente multiplicando en distintos ciclos
la cantidad de ADN. Y con eso, a partir de una muestra mínima de un posible asesino, yo voy a tener después una cantidad razonable de ADN que me va a permitir analizar o llevar a cabo los análisis que yo quiera. Ahora, esta cuestión funciona en base, para los que les interese, a una enzima que fue descubierta en una bacteria que era termófila, ¿ya? Bacterias termófilas son aquellas que les gusta la temperatura, que no tienen ningún problema en vivir a 70 grados Celsius. Nosotros a 70 grados Celsius no pasa nada. Pero en algunos geysers se descubrieron bacterias que vivían perfectamente a altas temperaturas, y ahí es donde normalmente uno dice, pero ¿para qué anda un científico gastando plata investigando bacterias en un geyser? ¿A quién le importa eso? Bueno, un científico dijo, ya, entonces estas bacterias que viven a esta temperatura deben tener una enzima, una polimerasa que funcione a esa temperatura. Entonces esos científicos lo que hicieron fue agarrar y extraer las polimerasas de esas bacterias, la Taq polimerasa, y en base a esa cuestión se les ocurrió esto. Así que ahí hay una muestra para todos aquellos que de repente uno lee como una noticia de científicos andan buscando bacterias en la Antártida, ¿como a quién le importa eso? Bueno, depende de la aplicación que se le dé. En este caso esto se ocupa mucho, se ocupan herramientas diagnósticas porque existen distintos tipos de PCR, un PCR que ocupa la transcriptasa inversa y algunos PCR que son cuantitativos o que permiten ir detectando la secuencia. ¿Ya? Distintas variantes en el fondo del PCR que han sido muy útiles, por ejemplo, en el diagnóstico de enfermedades. ¿Ya? Muchos de los exámenes más precisos que se realizan hoy en día para ver posibles enfermedades genéticas se basan en el PCR. ¿Ya? Así que no miren a huevo a los científicos que andan haciendo cuestiones lejos. A modo de síntesis, se abre o se naturaliza la hebra molde, se añade el pool recoplicativo, se neutralizan las hebras nuevas, es decir, que se baja la temperatura para que se cierre esto y se vuelve a repetir esto varias veces. Se abre y se cierra la doble hebra para poder amplificar exponencialmente la cantidad de ADN, y esto va a ser muy útil, por ejemplo, en el análisis forense. Otro tipo de aplicación desde el punto de vista de la ingeniería genética es la recombinación del ADN o la tecnología del ADN recombinante. Antes de eso, Américo me pregunta si el pool recuperativo son el ADN polimerasa. Efectivamente, pero es parte, la ADN polimerasa es parte del pool replicativo. Recuerda que el pool replicativo es todo lo que necesita esta polimerasa para generar una nueva molécula de ADN, entre ellos los nucleótidos. De algún lado tienen que salir los nucleótidos. Mauricio me dice que se veía como un proceso lento el PCR. La verdad es que no es tan lento. Afortunadamente ya existen estas maquinitas que se llaman termocicladores que funcionan súper rápido. O sea, en un par de horas se tiene un montón de amplificación. ¿Ya? ¿Por qué es tan necesaria la PCR? Porque nosotros cuando tenemos una célula la cantidad de ADN es mínima. Si yo quiero analizar un gen, por ejemplo, un gen que hay en una muestra de sangre, por ejemplo, no voy a tener una cantidad que me permita realizar análisis. Por eso necesito, lo primero que hago es amplificar. ¿Ya? Y no solamente por eso, si yo quiero, por ejemplo, inyectar o generar ADN recombinante, tengo que tener la secuencia que voy a insertar. Para poder insertar una secuencia tengo que tener una cantidad razonable de ADN. ¿Ya? Por eso, en realidad, la primera causa de por qué es tan necesaria la PCR. El ADN recombinante. Muchas veces nosotros, a partir del mismo dogma de la biología molecular, se logró o se pudo inyectar o insertar ciertas secuencias que originalmente no estaban dentro de un organismo para poder hacer que exprese esa proteína futura, ese organismo. Vimos el ejemplo hace un par de clases de la GFP. ¿Se acuerdan? La ratita que termina siendo verde. Eso es un tipo de tecnología recombinante. Aun cuando no tenía mucha utilidad, existen un montón de aplicaciones para el ADN recombinante. ¿Ya? Se puede agregar genes de cualquier origen en un organismo de interés, ya sea para un modelo de investigación o un organismo capaz de ser cultivado. Y con eso se logra expresar proteínas en un organismo que inicialmente no las expresaba. Y esas proteínas se van a llamar proteínas recombinantes. Tiene mucha utilidad esta cuestión porque nos va a permitir obtener algunas proteínas que normalmente nos costaba antes mucho conseguir.
Por ejemplo, la insulina. ¿Ya? Para recombinar el ADN se requiere identificar la fuente, extraer su ADN, como yo les decía, primero amplificarlo por el PCR y luego transferirlo a través del uso de vectores. Un vector es un organismo, entre varias comillas, que se integra al ADN, por ejemplo, un virus o aquellos fagos, que en el fondo el fago T4 es normalmente el que se ocupa más para generar la insulina recombinante. Un fago es un tipo de... bueno, no, trae. En el fondo tiene que ocupar un mecanismo para poder insertar el ADN que yo quiero meter dentro de la molécula de ADN. Porque si yo simplemente lo inyecto dentro de la célula, no tiene por qué integrarse donde yo quiero. Los organismos que expresan estos genes recombinantes se denominan transgénicos. Y ahí viene un nombre que a mucha gente le duele la guata, aun cuando hay un prejuicio con los transgénicos. Yo sé que todos los bioquímicos le van a decir la misma cuestión. No es por defenderlos porque sí, pero hay un prejuicio tremendo en contra de los transgénicos. Y también existe de parte de los científicos, hay que reconocer, un prejuicio a favor. Por ejemplo, antes se decía, pero los transgénicos prometen salvar al mundo del hambre. Y hasta el momento no han ido muy por allá, creo yo. Si bien existe mucha controversia con respecto al consumo de transgénicos, se han producido un montón de beneficios que de verdad son innegables, ¿ya? Como por ejemplo la síntesis de insulina a partir de células de cultivo. Hoy en día se puede generar insulina recombinante de forma transgénica y por eso se vende la insulina. Antes no era tan fácil tener la insulina, había que sacarla de los cadáveres. Si la insulina no la generan los organismos, no la generan solo los mamíferos. Entonces, ¿de dónde se sacaba la insulina antes que existiera la tecnología del ADN recombinante? De los cadáveres. Y era un problemilla eso. Era un problemilla no menor, porque hay gente diabética, ustedes saben que hay mucha. La posibilidad de entender también las bases genéticas de muchas enfermedades. Hoy en día existe una técnica que era la que nombraba Víctor Hugo, parece, que se llama CRISPR-Cas9, un nombre muy poco amigable que permite de manera muy fácil editar genéticamente un organismo, ¿ya? Recortar ciertas secciones mediante una técnica que no es cara y que tampoco es difícil de utilizar y que ha despertado mucha controversia. De hecho, no sé si fue este año o el año pasado que un científico chino salió anunciando que había por primera vez editado genéticamente a unos embriones humanos, que eran dos niñitas que ya no eran inmunes al SIDA, al parecer. Completamente controvertido y antiético. De hecho, ese compadre creo que está preso aún, porque no se puede hacer eso. No se puede hacer eso, sobre todo cuando no se tiene ninguna certeza de que su experimento iba a funcionar. Esas niñas van a estar constantemente, durante toda su vida, teniendo que ser controladas de un punto de vista de tratamientos médicos, ¿ya? Porque cualquier cosa puede pasar. Ahí sí hay que tener cuidado, y ahí, en mi caso, yo suelo no dar opiniones, pero ahí yo tendría un poquito de cuidado cuando se trata de manipular genéticamente seres humanos, ¿ya? Algo nos ha enseñado el cine que a la escoba. Si no, piensen en un montón de buenas películas que han mostrado eso. La soya que se ocupa normalmente es transgénica, ¿ya? En ciertos lugares del mundo. En Argentina, por ejemplo, la mayoría de la soya que nosotros estamos consumiendo viene de Argentina y esa es una soya transgénica que está hecha, se hizo esta tecnología recombinante en el fondo para aguantar bien un pesticida, ¿ya? Y el problema no es que sea transgénica, el problema es que como se modificó para que aguantara bien un pesticida, las cantidades de pesticida que puede tener pueden ser elevadas, ¿ya? Y ese es el peligro, más que el que sea transgénica. Si no me equivoco, leí hace un poco, en Europa un solo producto transgénico se ha sacado de la venta. Uno solo, de todos los que se han generado. Uno se ha tenido que sacar de la venta y era porque producía alergias, ¿ya? Y bueno, ustedes saben que hay un montón de frutos naturales que por sí solo producen alergias, ¿ya? A mí me dice Candy, que nos saluda de Argentina, que ella come pesticida. No sé, yo no estoy diciendo que tenga pesticida, ojo, porque puede tenerlo. Entonces, en el fondo, el peligro, me refiero a que el peligro no estaba en el mismo ADN recombinante, ¿ya? ¿Cuál era ese uno? No me acuerdo. Lo leí, estaba leyéndolo la pasada y no me acuerdo cuál fue el producto. Pero sí era una persona que en una entrevista decía que solamente un producto en Europa, al menos, se ha retirado del mercado producto de que producía alergia. Pero estamos hablando de miles y miles de productos que son generados por ADN recombinante. La electroforesis es otra técnica que es muy útil
para poder ahora identificar aquellas macromoléculas que andan dando vueltas en la célula. Normalmente cuando nosotros pensamos, por ejemplo, en una proteína, y digo, yo voy a sacar una proteína de la célula, tengo el pequeño problema que esa proteína es primero parte de un grupo de millones de proteínas, y además esas millones de proteínas son todas distintas. Existe una gran variedad de proteínas y además existen muchas repeticiones de ellas, entonces hay una complejidad que es como sacar una aguja en un pajar. Entonces lo que necesitamos es tener ciertas técnicas que permitan identificar en base a sus características las distintas proteínas que pueda tener, por ejemplo, una célula. Antes de eso, se ocupa la electroforesis tanto en proteínas como en ADN y corresponde simplemente a la distinta capacidad que tienen de moverse las moléculas en un medio como un gel, un sólido o un líquido especializado. Entonces es básicamente como una carrera donde yo cargo todas las proteínas que tiene esta célula, un montón, una mezcla compleja de proteínas. La pongo aquí, le pongo un campo eléctrico o le pongo en el fondo un potencial eléctrico que va a hacer que se vayan moviendo en base a la atracción que sienten por el otro polo eléctrico. Entonces, dependiendo del tipo de proteína, de su tamaño y también de su carga intrínseca de la proteína, va a ir moviéndose a distinta velocidad y va a ir quedando en distintos lugares de este gel. Normalmente se ocupa un gel. En eso se basa la electroforesis y es muy útil porque de verdad es una de las maneras que existe para poder identificar una proteína. ¿Ya? Es empleado muy a menudo luego de un PCR para poder establecer patrones de correlación entre diferentes moléculas. Por ejemplo, la ingeniería genética se ocupa para correlacionar el ADN de los sospechosos con el del ADN de alguien que fue encontrado en una escena, el ADN, perdón, que fue encontrado en la escena del crimen. Si yo tengo el perfil de ADN de una persona que es sospechosa y encontré una muestra de ADN, si es que las mando aquí a correr en este campo eléctrico, deberían moverse o generar estos patrones de manera igual. ¿Ya? Sería algo así como la cromatografía. En química a mí no se me había ocurrido. Lo que me dice Natalio es buena la cromatografía. Tiene si bien es un contexto completamente distinto, también se basa en algo similar, que es como hacer una carrera e ir viendo quién va llegando primero y dónde va quedando cada una de las sustancias. Y en base a esa velocidad de movimiento o de migración se establece o se permite identificar cada una de estas integrantes de esta mezcla compleja. Buena, muy buena su analogía, don Natalio. Ahí Candy nos dice que de verdad el glifosfato fue esparcido por muchos cultivos y hay casos de denuncias en las personas en Argentina. ¿Ya? ¿Le interesa dedicarse a la genética? Y por eso está viendo este video. Muchos saludos, señorita Candy. Natalio era quien me preguntaba cuál era el transgénico que se retiró. También se la quedó viendo. Habitualmente se ocupa un gel para echar a cabo la electroforesis porque el gel permite que todas estas sustancias migren, pero a una velocidad controlada. Si yo ocupo un medio gaseoso, se van a migrar inmediatamente y no voy a alcanzar a ver nada. Dependiendo del peso molecular de la biomolécula que es aplicada, se va a ir desplazando hasta cierto nivel de la placa, otorgando un resultado que es característico de cada sustancia. Para que una sustancia migre de un lado a otro, vamos a depender tanto de la carga eléctrica como del peso molecular. ¿Ya? Entonces, en el caso de las proteínas, tenemos también que hay proteínas con distintas cargas. Ahí vamos a tener que efectuar una maniobra previa, que es la de neutralizar las cargas en una electroforesis que se llama electroforesis denaturante, donde a partir de estas dos variables, ¿se acuerdan que esto va a migrar de acuerdo a la carga o al peso molecular? Yo trato con ciertos detergentes que me eliminan las cargas o me las dejan todas iguales y se mueven solamente en base al peso molecular. Entonces esta es la electroforesis denaturante que me permite simplificar los resultados de este análisis. Y lo otro que les mencionaba es que el medio cambia. Lo que quería mencionar. Normalmente se ocupa poliacrilamida para proteínas y agarosa para analizar ADN. ¿Ya? Otro tipo de técnica basada en el ADN son los ensayos por inmunoabsorción o asociados a enzimas también conocidos como ELISA. Ya se ocupa mucho para la detección de ciertas enfermedades, aunque, si bien yo les decía
que estaba relacionada con esto no es directamente asociada a los genes, ¿ya? En realidad es una técnica que se utiliza para detectar utilizando anticuerpos y detectar la presencia de ciertas proteínas características de algunas enfermedades, y si es que está la proteína, el anticuerpo la reconoce, se genera una coloración característica que en el fondo es la que me va a dar el resultado positivo o negativo. Esto en el fondo es el principio general para esta idea de asociar un anticuerpo a una proteína que yo ando buscando, que puede ser cualquiera, y generar una coloración en base al reconocimiento si es que están las dos presentes, tanto el anticuerpo como la proteína, y se unen. Normalmente cuando uno piensa en test de ELISA, piensa en el VIH. ¿Ya? El test del VIH es un tipo o es una de las aplicaciones del test de ELISA, donde se buscan ciertos antígenos característicos del virus del VIH, ¿ya? Pero el test de ELISA corresponde a el procedimiento en general que se permite detectar prácticamente cualquier tipo de proteína, ¿ya? Víctor Hugo me dice con respecto a lo de la electroforesis que depende del peso molecular y de su forma geométrica espacial. Parte de la gracia de la electroforesis denaturante es que además de neutralizar las cargas, al naturarlas se despliega la proteína y en el fondo también se normaliza. El principio básico de la ELISA corresponde a utilizar anticuerpos ligados a una enzima, la cual va a ser capaz de cambiar el color de la solución, y con eso se va a, en el fondo, poder observar macroscópicamente el resultado positivo. ¿Ya? Ahí lo estamos viendo en el primer caso, miren, tenemos que al final no se produce la coloración, y en el segundo caso, donde sí está presente lo que andamos buscando, sí se produce. El síndrome de la inmunodeficiencia adquirida, o el SIDA, que se causa por el virus de la inmunodeficiencia humana y VIH, es detectable en ciertas fases de la infección, ojo, no siempre, por por los ensayos de ELISA. Algunas parasitosis también pueden ser detectadas por aquellas, así como la cuantificación de algunas inmunoglobulinas como la G y la M, que vamos a verlas en sistema inmune, ¿ya? O sea, es el más utilizado en enfermedades de transmisión sexual como inmunológica. Me da la impresión que puede estar confundiendo algunas cosas. No necesariamente en enfermedades de transmisión sexual, ¿ya? Una forma de diagnóstico muy útil en todas las enfermedades es buscar ciertas proteínas que sean características del patógeno que está produciendo la enfermedad. Por ejemplo, en el caso del virus del VIH, el VIH anda con ciertas proteínas acompañado que son característicos o propios del virus. Entonces, si están esas proteínas, está el virus. Lo que hace un test de ELISA asociado en este caso es detectar esas proteínas y generar la coloración en un... Ya puede ser en estos pocillos o en los mismos test rápidos. Los test rápidos que se ejecutan hoy funcionan en base al mismo principio, pero eso se puede aplicar a un montón a cualquier enfermedad que esté vinculada a la presencia específica de una proteína. ¿Ya? Janet me pregunta, ¿cuántas preguntas de esto vienen en la PSU? Vienen varias de ADN. De esto, ojo, yo les recomiendo revisar el temario, los modelos, porque específicamente no vienen demasiado, debo ser sincero. Háganse una idea general, aquí yo les recomiendo, háganse una idea general, no se aprendan estas cuestiones completamente de memoria, si diferencien una técnica de otra. Ya sería útil, pero no se vuelvan locos con esta materia. El tema del dogma de la biología molecular, lo de las mutaciones, eso sí, ya. Así que vamos a ver, espero que alcancemos a ver ejercicios para que sepan ustedes por dónde va la mano. El procedimiento de ELISA corresponde en conjugar el anticuerpo con una enzima específica. Después se agrega este anticuerpo a los pocillos con una solución antigénica o con anticuerpos, dependiendo si es un no directo o indirecto. Insisto, esto yo les recomiendo que lo pasen más o menos liviano. Se espera que se formen estas capas de inmunocomplejo, que ya haya la asociación entre el antígeno, que es el que andamos buscando, y el anticuerpo, con también el tercer anticuerpo, que es el que está marcado con la enzima, que va a producir el cambio en la coloración. ¿Ya? Y con eso se logra determinar en el fondo la presencia o no de una proteína que puede estar vinculada a una enfermedad. Recuerden, no solo enfermedades de transmisión sexual. Tiare me dice que le gusta el tema del ADN. A lo que acabamos de ver de técnicas, por favor les encargo una idea general. ¿Ya? Una idea general, no se aprendan todo esto de memoria. Francisco me pregunta, por ejemplo, de parasitosis que sean detectables. Los parásitos no lo tengo, no me lo sé. De hecho, algún parásito con la relación entre una proteína directa, ¿ya?
No tengo un ejemplo de un parásito y su propia proteína. Y si le doy a algún otro parásito, nos podríamos... le podría dar un chamullo que no pueda ser detectable. Ya se las debo también. Proyecto de genoma humano, lo último que vamos a ver hoy día, antes de las preguntas. Se inició en el año 1990 y la idea era poder caracterizar y secuenciar completamente todos los genes que correspondían al genoma humano. Fue un proyecto súper ambicioso, costó un montón de plata. Participaron un montón de países, 90.000 millones de dólares, imagínense, y se terminó en el año 2003. Obtuvo o generó un montón de datos importantes para poder entender en el fondo qué es lo que contiene nuestro ADN. Se hizo en una época donde no era tan fácil como hoy poder secuenciar. De hecho, hoy día es mucho más fácil secuenciar el ADN de una persona que lo que era hace 20 años. Se pudo identificar y determinar las causas de enfermedades como el Alzheimer, el Huntington, la enfermedad de Gaucher, la enfermedad de Marfan, que son enfermedades genéticas. Y gracias al conocimiento que se entregó a partir del proyecto Genoma Humano, se logra o es posible hoy en día realizar inclusive un diagnóstico prenatal, pudiendo predecir el modo de accionar ante la inminente llegada de los síndromes de los complejos neonatales. Hoy en día es posible analizar el genoma de un embrión y poder saber sus posibles enfermedades futuras. ¿Ya? Esto ya se concluyó. Hoy día a lo que apuntan los científicos es a generar bancos de ADN donde se vayan analizando en poblaciones gigantes los distintos genomas para poder establecer una correlación entre eso y las enfermedades que se dan en un grupo. Una de las consecuencias más importantes o de las mayores cosas que se extrajo del proyecto de genoma humano es que el ser humano, a partir de 21.000 genes, que es un número que se ve grande, produce miles, millones de proteínas, ¿ya? O sea, no hay una relación, hay un montón de procesos entre medio dentro de este dogma de la biología molecular que nos generan una aún mayor variabilidad de un punto de vista de las proteínas, ¿ya? Y que más del 95% del ADN que contiene nuestros cromosomas es ADN no codificante, que antiguamente se llamaba como basura o chatarra, pero hoy día nosotros tenemos que asumir que no sabemos muy bien para qué sirve. No es lo mismo no saber para qué sirve que decir no sirve para nada. Bueno, y eso. ¿Ya? Estamos terminando la clase para los que se integran ahora. Veamos preguntas. ¿Cómo nos puede, en el fondo, el DEMRE intentar desafiar con esto? En una investigación se suministran distintas sustancias a 3 cultivos celulares, 1, 2 y 3, de acuerdo a la siguiente tabla. Aminoácidos, bases nitrogenadas y un inhibidor de la ARN polimerasa. Menos significa que no se agregó y más significa que sí se agregó. Basándose en estos resultados, es correcto predecir que en los cultivos 1 y 2 no habrá síntesis de proteínas. En los cultivos 2 y 3 habrá síntesis de ADN y de proteínas. En el cultivo 1 habrá síntesis de ARN mensajero y en el cultivo 1 no habrá síntesis de ADN, o la última, en el cultivo 3 habrá síntesis de proteínas. Esta, si no me equivoco, es de este año. Apunta todas las alternativas a la síntesis de ARN mensajero. Que estoy queriendo. Vamos de nuevo. Perdón, de los 3 integrantes de este dogma de la biología molecular: ARN mensajero y proteínas. ¿Ya? Todavía no me ha llegado la respuesta, significa que la estoy analizando. No los quiero poner nerviosos, pero tenemos un poco tiempo en la PSU para responder una pregunta como esta. Ya, y llegó el primero que se la jugó. ¿Qué pasa en el primer caso? Tenemos aminoácidos, tenemos bases nitrogenadas y además hay un inhibidor de la ARN polimerasa. La ARN polimerasa es la molécula que genera, la enzima que lleva a cabo la transcripción. Si yo agrego un inhibidor, lo que hago es básicamente frenar la transcripción. Con eso no se genera ni ARN mensajero, ni tampoco proteína. Estoy frenando desde la transcripción, desde el primer paso del dogma de la biología molecular. Entonces, en el primer caso, si yo no tengo el inhibidor, o sea que ocurre la transcripción, y además suministro de base nitrogenada y además de aminoácidos, va a ocurrir tanto la síntesis de ADN, de ARN mensajero y de proteínas. El primero tiene todo para, o en este sistema idealizado y simplificado, tiene todo para que ocurran los 3 procesos. En el segundo, no tengo aminoácidos y no tengo bases nitrogenadas. Cuando se quiera sintetizar ADN nuevo, no van a existir bases nitrogenadas para poder
suministrar para poder generar una nueva molécula de ADN. Cuando queramos armar la molécula de ARN, tampoco voy a tener la materia prima para generarla. Y cuando queramos llevar a cabo la traducción, tampoco vamos a tener el aminoácidos. Y además, para cargarle aún más la cosa, aquí sí se agregó un inhibidor de la ARN polimerasa. O sea que la transcripción, imposible que ocurra acá. En el 2 no ocurre nada de nada, ninguno de los tres. Y en el caso 3 hay aminoácidos, hay un inhibidor de la ARN polimerasa y lo que no hay son bases nitrogenadas. Con esto nosotros podemos deducir que si no hay bases nitrogenadas no se puede generar ADN, no se puede generar tampoco el ARN porque no hay bases nitrogenadas y además no tenemos el inhibidor tenemos el inhibidor de la polimerasa, o sea que no está ocurriendo la transcripción, que es este paso de acá, ¿cierto? Este paso se llama transcripción, no está ocurriendo porque hay una inhibición sobre la ARN polimerasa. Entonces, si frenamos la transcripción, no va a haber ARN mensajero para poder sintetizar proteínas tampoco. O sea que en la 3 tampoco se hace nada. En el cultivo 1 no habrá síntesis de proteínas. Mala. ¿Por qué? Porque sí hay de todo en el 1. En los cultivos 2 y 3 habrá síntesis de ADN y proteína. No. En el cultivo 1 habrá síntesis de ARN mensajero. Sí. Y ahí sí, casi todos andamos con la C en el chat. En el cultivo 1, ¿no habrá síntesis de ADN? Sí, sí va a haber. Existe todo lo que nos plantea este sistema para producirla. Y en el cultivo 3, ¿habrá síntesis de proteínas? En el cultivo 3 no va a haber síntesis de nada porque estamos parando la transcripción, ¿ya? Así que, alternativa C, ¿ya? Ojo con esta es la de este año, así se trató este tema este año. Esto aquí también. En un experimento se obtienen bacterias cuyo ADN está totalmente marcado con nitrógeno radioactivo. Si estas bacterias marcadas se cultivan posteriormente en un medio carente de nitrógeno radioactivo, ¿en qué generación aparecerán los primeros individuos cuyo ADN no será radioactivo? ¿En la primera, segunda, tercera, cuarta o quinta generación? Y se la jugaron por la B. Ya, tenemos entonces una molécula de ADN en una bacteria que se marcó con nitrógeno radioactivo, ¿cierto? Nosotros sabemos, y algo que no mencioné en esta clase, lo mencionamos en clases anteriores, que hay distintas maneras de copiar el ADN, ¿cierto? Hay una que era la conservativa, semiconservativa, y la otra que no me acuerdo cómo se llamaba. Ahí está, mire, don Felipe. Felipe inmediatamente me está preguntando por semiconservativa. Bien, muy bien, Felipe, tu intuición estaba por el camino correcto. La manera correcta de duplicar o replicar el ADN es de manera semiconservativa. Es decir, que si yo tengo dos hebras, esas hebras que están apareadas o están juntas, se van a separar una por cada lado y se va a generar a partir de cada una de ellas una hebra complementaria. ¿Ya? Entonces, en este caso que nosotros tenemos en la generación parental, las dos hebras marcadas con nitrógeno radioactivo en rojo se van a separar y en la primera generación me va a quedar que el producto es que una sola hebra va a estar marcada con nitrógeno radioactivo. ¿Ya? Cuando pasemos a la segunda generación va a empezar a ocurrir el siguiente fenómeno. La misma replicación semiconservativa, es decir, que se nos van a abrir estas dos hebras, ¿ya? Y se nos van a generar 4 hebras moldes y a partir de ellas se nos van a volver a generar nuevas hebras complementarias de la siguiente forma. Recuerden que el verde simboliza simplemente que no está marcado con un nitrógeno radioactivo y es en la segunda generación donde empiezan a aparecer estos integrantes de aquí, el segundo y el cuarto, que son aquellos que no están radioactivos o marcados con nitrógeno radioactivo. Entonces es la segunda generación, alternativa B. Se me ocurrió el cuadrito, puede ser. ¿Ya? Todos jugaron por la B en el chat. Yo también juego por la B. ¿Ya? Así que veamos con qué se nos haya ocurrido. Alguna vez ha pasado que se me ocurre la respuesta correcta. ¿Ya? Si es que no, si es que me llegué a equivocar, que también ha pasado alguna vez, vamos a verlo la próxima semana, por supuesto. ¿Ya? Vamos con la siguiente. Ahí está la respuesta.
Lo había puesto. Ahí está. Sí, estamos seguros entonces. Segunda generación, se había corrido el cuadro, lo había pegado porque de repente me confundo yo con esto. Entonces, lo mismo. Parentales, ahí están, marcadas con rojo radioactivo. En la primera generación aparece el rojo, pero se va generando una hebra complementaria que no es radioactiva. Y posteriormente en la segunda generación ya empiezan a aparecer estas hebras no radioactivas. ¿Ya? Entonces estamos seguros que en la segunda generación era la correcta alternativa B. ¿Ya? Ahí sí. Uno duda a veces. En el siguiente gráfico se muestra el efecto de la composición de pares de bases sobre la temperatura de denaturación del ADN. Y aquí hay un concepto que es la TM, que se llama temperatura melting, que es la temperatura en la cual la mitad del ADN se encuentra denaturado o abierto. ¿Ya? Entonces ahí está nuestro gráfico, la proporción en porcentual entre citosina y guanina, en base a toda la composición del ADN y cómo se va comportando la temperatura de melting. Y se ve un patrón que es clarísimo. Al respecto, es correcto inferir que un mayor contenido de guanina y citosina se refleja en una mayor temperatura de melting, o TM. No hay relación entre el contenido de guanina y citosina y el aumento de la TM. Se observa una relación inversa entre el contenido de guanina y citosina y la TM. En cuanto mayor es el contenido de guanina y citosina, la hebra de ADN es más susceptible a la denaturación por acción de la temperatura. O la estabilidad del ADN es independiente del aumento de la temperatura. ¿Qué me dicen acá? La estabilidad del ADN, viendo desde abajo hacia arriba, depende de la temperatura. Claro que sí. De hecho, lo que hablamos del PCR, por ejemplo, que era denaturar en base al ciclo de temperatura. Cuando mayor es el contenido de guanina citosina, ¿la hebra de ADN es más susceptible a la denaturación por acción de la temperatura? No, de hecho es al revés. Mientras mayor es el contenido de guanina citosina, hacia arriba, más temperatura necesitamos para poder denaturar, para que la mitad de las moléculas estén denaturadas, ¿ya? Entonces no es así. ¿Se observa una relación inversa entre el contenido de guanina y citosina y TM? No. Relación inversa sería que a mayor porcentaje de allá, menor el TM. Sería así. No hay una relación entre el contenido, eso está descartado completamente. Y la primera, un mayor contenido de guanina o citosina se refleja con una mayor TM. Efectivamente, ahí sí se necesita mayor temperatura para denaturar eso, porque como nos dice Víctor Hugo y también Fly for Your Study, hay mayor cantidad de enlaces, o sea, en el fondo, se están unidas estas guaninas citosinas por 3 puentes de hidrógeno. Hay mayor cantidad de puentes de hidrógeno en el caso de existir mayor presencia de guanina y citosina. ¿Ya? Un investigador analizó una muestra de ADN bacteriano y estableció que el 24% de los nucleótidos corresponden a timina. ¿Cuál es el porcentaje de citosina presente en la muestra de ADN analizada? Al ojo, rápidamente. Estoy calculando. Rápidamente. Sofía, la primera en llegar. Víctor Hugo se jugó con la T. Lo primero, A es complementario con T, ¿cierto? C es complementario con G. ¿Qué quiere decir esto? Que por cada el porcentaje que haya de adenina va a ser el mismo que haya de timina, ¿cierto? Ninguna diferencia tiene que haber. Víctor Hugo la borró, se arrepintió, pero no la borre, pues es parte de la vida equivocarse. Pues. ¿Qué me dicen acá? El 24% de los nucleótidos corresponden a timina. ¿Ya? Aquí tenemos primero que nada que este es el 24%. Espero que esté de más decir que todo esto tiene que sumar 100, ¿cierto? Pero sigamos con eso. Si acá hay 24% de timina, significa que también hay 24% de adenina. ¿Qué sabemos acá? Que si es que estas son, en el fondo hacemos la suma, entre timina y adenina hay un 48%. 48%. Si hay un 48% entre estas dos, y esto tiene que sumar 100, significa que la proporción entre citosina y guanina es del 52%. ¿Me siguen? Y ahora, 52% dividido en dos partes iguales, porque ustedes saben que tiene que tener partes iguales, es simplemente decir 52 dividido en 2, que es 26. 26 para ambos. Entonces, si ahora me vienen a preguntar
¿Cuál es la cantidad de citosina presente? Yo sé que es 26%, alternativa E. Del arrepentido el reino de los celos, dice Víctor Hugo. El que se arrepiente se salva. Está bien, si lo hace tiempo, me parece. En el siguiente esquema se representa una mutación genética desde un tiempo 1 hasta un tiempo 2. Respecto al tipo de mutación representada, esta puede ser clasificada como una translocación, inserción, transición, inversión, transversión. Joaquín nos explicaba ahí que 24 termina de adenina, por ende 48, la mitad del resto vendría siendo la citosina. Efectivamente, Joaquín, estamos de acuerdo con nuestro criterio. ¿Qué pasó acá en este ADN? Vamos viendo. Hasta el primer codón, acá, ni un drama, todo bien, ¿cierto? Quedó igual, no ha pasado nada. Aquí empezamos en el segundo codón con un conflicto. En la secuencia original teníamos ATG. Y en la secuencia que tenemos después de un tiempo, en el tiempo 2, ya no tenemos ATG. Aun cuando tenemos ATG, pero se nos corrió el marco de lectura. ¿Qué significa? Que apareció una G que, además de echarnos a perder el segundo codón, nos corrió todo el marco de lectura de los codones siguientes. Dejó la escoba con la proteína que se iba a generar aquí, producto de una inserción, ¿cierto? La V. Se insertó una guanina en la cuarta posición, se lo borro para que los vean, y eso generó esa mutación. ¿Ya? O sea, su mutación es una inserción de una guanina en la segunda posición. La tabla muestra la proporción porcentual de bases nitrogenadas en ADN humano y en ADN de un tipo de erizo de mar. Y ahí está esta tablita. Se puede inferir que, y ahí les dejo la pregunta planteada para la próxima semana. Nos pasamos hoy día por harto, perdón por la hora. ¿Ya? Se la dejo, pídenle un pantallazo, lo revisamos la próxima semana. Que estén muy, pero muy bien. Que estudien, nos queda poquito para la PSU, pero hay tiempo. Chau, chau.